Se llama La Estación de las Letras, tiene una duración de 12 semanas y aunque ya terminamos la semana que viene, hoy es la penúltima, hoy vamos a hacer una parada con Mercedes y con Fernando. Por entrar y hablar, hoy hacemos aquí la parada para hablar precisamente de la pasajera del Graf Zeppelin. Y quiero también comentaros algunos datos sobre el autor. Fernando Monterrubio nació en Madrid en 1975, es pedagogo de formación, hoy en día es docente de talleres literarios, además de ejercer como corrector de estilo. Algunos de sus cuentos aparecen en las antologías No me leas los martes, en Crónicas pandémicas y en Solo novela negra. Además de en publicación Frente de Madrid, de la Asociación GEFREMA, de grupos de estudio de Frente de Madrid, ¿verdad? La pasajera de Graf Zeppelin es su segunda novela, como he comentado anteriormente, y publicada después de Un nombre en la canícula, ¿vale? Para leer una sinopsis que nos hace Mercedes sobre esta novela, dice que esta novela es un friso, un jardín de las delicias, con dos figuras principales, un hombre y una mujer que se han encontrado y se han perdido. Un misterio nada místico, una trama tejida por el factor humano, la ambición, el miedo, la pasión, la ira y el arrojo. El autor no nos miente, advierte al lector de alguna licencia histórica que, sin embargo, no altera un ápice la extraordinaria potencia del relato vivido, de sucesos ciertos y de otros probables. Tal vez Agustín Pinto no tenga un nombre en un registro ni una fosa común donde yacer, pero existe, como existen aquellos personajes, héroes y perdedores a un tiempo, que han hecho de la historia el más universal de los relatos. Así que la palabra es vuestra y estamos ansiosos también de profundizar en esta segunda novela. Así que muchas gracias por estar aquí y somos todos oídos. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los que están aquí y a todos los que nos están siguiendo por streaming, porque La Rinconada es uno de los primeros, de las primeras corporaciones y de las primeras instituciones que un poco antes de la pandemia, cuando todos acudimos a esta manera singular de vernos telemáticamente, hacía por streaming la mayor parte de sus actos, lo cual permite dos cosas, que ahora mismo estemos ampliando esta sala y que esta sala no tenga una pared, sino que además, al estar colgada en la página del ayuntamiento, es algo a lo que podemos acudir cada vez que queramos. Que yo creo que es algo que los lectores estamos muy acostumbrados ya. A veces en nuestra vida nos impide acudir en el momento a algo como una conversación con Fernando en esta tarde, pero podemos hacerlo pasado mañana o al otro o incluso en verano, ¿no? Porque siempre hay momentos para lo importante. Las palabras que el delegado ha leído las escribí para el prólogo de la primera parte de esta novela. Escribí ese prólogo que tienen ustedes en este doble libro, en estas dos novelas que son dos y que son una historia al mismo tiempo, con la emoción que nos causan, Fernando, las letras frescas. Me llegó entonces por un PDF, casi con los temblores de una historia que estaba a punto de nacer. Una criatura que estaba encajada ya en su sitio exacto para que el empujón final nos la trajera al mundo con su portada, con su tipo de letra, con su llegada a casa, la casa que somos los lectores. Luego pude presentarlo en la primavera pasada y hoy, al fin, acaricio en mis manos, que son las nuestras, estos dos libros que son como dos granadas de mano, cada una en un lado de la cintura. Así estamos armados de alma, como me dijo el otro día Pilar del Río. Los libros nos tienen que servir para armarnos las almas y armarnos de alma. En la primera entrega de esta viajera, y a pesar del final abrupto, para quien no haya leído la primera parte, le digo que el protagonista está a horcajadas en un muro y nosotros nos acordamos mucho del editor y de la familia del editor con mucho cariño, porque nos había dejado en un punto que, no obstante, ha resultado ser un buen reclamo, porque cuando ha aparecido el libro hemos corrido a socorrer al protagonista que estaba encaramado en una verja y del que
suponíamos que no tenía un fin inmediato porque le quedaban todavía algunas páginas, pero que, desde luego, de qué manera podía salir de ahí, ¿no? La realidad de la verdad literaria. Este libro, lo ha dicho antes el delegado, es un libro verdadero porque es un libro verosímil y tiene esa verdad que solo tiene la literatura. Estos libros, este libro contado en 2 volúmenes, es un magnífico fresco, también lo ha dicho el delegado, de una Sevilla que todavía podemos palpar. Qué gran hoja de ruta retrospectiva de una ciudad cuyo pasado aún late. Qué estupendo GPS para entender a Sevilla, toda Sevilla y su tiempo. Qué gran decodificador de un tiempo muy convulso, la Segunda República Española y sus antecedentes, y escaparnos de la brocha gorda, de la desmemoria intencionada y, sobre todo, de la deshumanización de la historia. La historia no son datos ni fechas, la historia son nombres y rostros, y para eso sirve la literatura y, desde luego, la de Fernando. Hay un muy serio trabajo de investigación de datos históricos que corroboran la osamenta que sostiene este relato doble. Si el Zeppelin no trajo a una viajera y si el protagonista no estaba allí en aquel preciso instante, da igual, porque es el pretexto narrativo, la licencia literaria del autor para contar el retrato real de una sociedad, la de España y también la de Europa. El quién es quién es exacto, corroborado, comprobado. Los hay con nombre propio que habitan en las hemerotecas o en los libros de Bahamonde, de Juan Ortiz Villalba, de Leandro Álvarez del Rey, de Inmaculada de la Fuente o de Miguel Ángel del Arco. Están las fuentes y están las pruebas, pero nos faltan los rostros de esos anónimos que construyen Los Miserables de Balzac o los episodios de Pérez Galdós. Y el nombre y el rostro, en este caso, lo pone Fernando. Cualquiera de nosotros mira a su abuela, a su madre, y se pregunta qué vieron sus ojos en los años 30, tan importantes para lo bueno y lo malo de nuestra historia. Cualquiera de nosotros es hijo o hija de aquellos sueños y también de aquellas derrotas. Cualquiera, a poco que nos dejemos seducir por la lectura, puede sentir los almidonados manteles de una comilona en el Alfonso XIII. Qué fantástica escena, Fernando. Puede batir las palmas en una juerga y ser el que canta y pone humildemente la mano, o el que la goza y alarga una propina como Dios toca en la Capilla Sixtina al hombre que acaba de crear. Cualquiera de nosotros puede tocar la seda de los trajes que las damas reciben de París y que crujen al tacto, o también podemos sentir las manos escocidas, hinchadas, enrojecidas, por lavar una y otra vez la única camisa que el hombre de la casa tiene y a la que hay que darle la vuelta al cuello para darle otra vida. Cuando Pinto, hemos hablado de Pinto, que es el protagonista, el hombre que fue una estrella, que supo de la fama y el éxito porque fue un futbolista fugaz, pero un futbolista famoso, se viste de limpio, el lector siente en su propio cuerpo el privilegio de la ropa nueva. Con la cantidad de cosas que le pasan a Pinto Fernando, con los salones y los cuchitriles que visita o habita, con los gañanes ricos y pobres que frecuenta, con las meretrices y las buenas casadas que le quieren o mal quieren, con la cantidad de golpes que recibe a lo largo de todas estas páginas. Sin embargo, qué enorme fuerza narrativa tiene esa vida cotidiana que retratas y que al lector se le queda prendida como una experiencia propia. Dicen que nunca se olvidan ni el hambre ni el frío, y hasta que se hereda su memoria. Leyéndote sabemos que son, sentimos que son, vivimos la cara y la cruz de la miseria, la cara y la cruz de la riqueza. Leyéndote, Fernando, sabemos cuánto de salvación hay en un desayuno servido con cariño, aunque la vara del bar tenga roña de siglos. Palpamos el bienestar de una ropa prestada. Leyéndote sabemos que la grandeza habita en los corazones y no en los bolsillos. Que la miseria no siempre nos hace miserables y que a veces hay ricos que podrían caber por el agujero de una aguja. Alguno hay, aunque muy rico tampoco, la verdad. A Pinto, nuestro héroe sin suerte, el cielo le ha traído una bajada a los infiernos, pero también el color de la gloria. Una mujer, que es la que aparece en el Zeppelin y en la primera parte de la novela él persigue, una sombra, un amor de esas noches que duran toda una vida, que va a perseguir durante casi 1000 páginas y de la que lo sabrá todo
o nada en una noche que le cambia la vida. Nos cambia la mirada a los lectores mientras él la persigue y nosotros le perseguimos a él. El hambre hace del calendario algo muy corto, el tiempo que hay entre chusco y sopa, y con un poco de suerte entre la cena y el almuerzo. Pero a este hombre el menú se le ha hecho infinito porque una mujer le ha puesto por delante la bandeja exquisita de la felicidad. En esa primera parte del libro que leímos dejamos a Agustín Pinto a punto de perder la vida porque acaba de ganarla. Ha ganado el derecho a la esperanza y de que hasta los descreídos puedan ser un día visitados por un ángel. Una mujer le ha quitado las legañas de la molicie y la falta de fe. Y esa mujer prende una llama que lo despierta de una supervivencia mirando al suelo, esquivando los pequeños golpes bajos de la vida. Porque ella, con su luz, le quemará las pestañas y le hará levantar la vista. Saber que sus amigos comunistas se juegan la vida y la pierden. Que algún amigo falangista puede ser su verdugo o su salvador. Que Abisinia está lejos, pero que tal vez su destino se compre en un reservado de un hotel de Sevilla. Que fascistas y estalinistas, hay causas buenas y causas malas, a pesar de todo, tengan en su mano el mundo, mientras nuestros pequeños mundos pagan el peaje. Como si la misteriosa pasajera, a medida que la historia avanza, sabemos que no es inocente ni una aburrida burguesa, hubiera abierto la caja de Pandora y de pronto los empresarios de manos manchadas de sangre y ternos de Jueves Santo y comunión diaria, y de pronto también Pepe Díaz, y de pronto el panadero que fue secretario general del PQS en España, el hombre que murió en Tbilisi, arrojándose desde una ventana de un hospital donde agonizaba de dolor y de tristeza. De pronto la violencia, la marea negra y espesa de la desesperación. Soy honrado, nunca pasé hambre, dice un personaje de Castelao, que es también un escritor que dibujó a los pobres, aunque en este caso en gallego. El factor humano, lo ha dicho el delegado, en Sevilla. El factor humano, Guerra y Paz, la suite sevillana, que es un guiño a la suite francesa de Nemirovsky. El Zeppelin como el pájaro que deja el huevo de la serpiente en una España a la que aún le quedaba muchísimo por sufrir. Sevilla, una Sevilla víctima de la conjura de los poderosos, una Sevilla sima, un abismo entre ricos y pobres, entre exposiciones universales y hambres planetarias, entre palacios y templos barrocos y sumideros llenos de mierda y niños que mueren de malaria por las aguas infectas. Una Sevilla que, sin embargo, se agarra a una antigua belleza, a una principesca dignidad de los que nada tiene, pero son capaces de plantar un geranio en una lata, de convertir el rancho en la gastronomía más refinada. La Sevilla que tiene el don de la belleza, aunque quienes cantan desde dentro, desde lo hondo, no sepan leer y hablen como puedan. La Sevilla de la copla y de los soplones, la Sevilla de las bugambillas y los bares sin retrete, la Sevilla del Archivo de Indias y Ramón Carande y la del Cerro del Águila, la de la Cárcel de la Ranilla o el Bizco Pardal. Una Sevilla que aún latía y que aún late, porque la habitan hombres como Agustín, estrellas estrelladas y perdedores que, sin embargo, conservan la dignidad de un semidios. Que Dios reparte la suerte regular o no logra salir del laberinto de los renglones torcidos. Agustín, sin vocación de Ulises, nos lleva a los lectores por un viaje con una Penélope que es un canto de sirena, pero que en lugar de entretener al héroe, lo zarandea. Ha escrito Fernando una novela histórica, una novela clásica, o sea, una buena novela. Sin apabullarnos de datos, terminamos sabiéndonos ya otros pasajeros, otros viajeros. Nosotros también hemos llegado a Ítaca, porque Ítaca es el camino, siempre con permiso de Cavafis y del poeta sevillano Fernando Ortiz o de Luis Cernuda, que está en la puerta de esta estación de las letras. No quiero desvelar qué pasa con la bella pasajera, con ese hermano misterioso que aparece al principio, que es un personaje que al principio parece un MacGuffin, pero que luego lo abrocha y lo explica todo. Si ustedes han leído la primera novela, se acuerdan del hermano, si no, tienen que acudir a la primera novela para luego continuar con la segunda. Porque aparece, como digo, al principio y al final de la historia. Si se quedara
parta siempre la ciudad que fue suya apenas una noche. Tampoco sabrán ustedes, si no la leen, qué va a pasar con Pinto, al que Fernando deja en el umbral de un terremoto, de nuestro terremoto, porque el lector sabe que el 18 de julio, cuando termine esta novela, va a ser ya inevitable. Hemos asistido a cómo hervía la olla. Somos nietos de los que la vieron estallar. En las Termópilas, en Dardanelos, en Verdún, en Pol Pot, hay hombres y mujeres que duelen. En cada guerra hay un salvador y un asesino. En cada causa hay un hombre o una mujer justos. En el mejor de los casos hay un maltrecho Agustín Pinto. Pero para nuestra fortuna, en el mejor de los casos, en el más afortunado de los casos, hay un narrador. Desde Homero a Cervantes a Pérez Galdós, que nos cuenta, que le pone rostro a la memoria y dolor y pasión a las cifras, que llena el tiempo de sentido, el sentido de la vida, en anónimo y en plural. Porque es la palabra quien nos salva, es la verdad de la literatura, la verdad que nunca es pasajera, aunque viaje en Zeppelin, y que vive para siempre. Así que gracias, Fernando, por tu verdad. Espero no haber... Bueno, yo tengo que agradecerle además al editor, del que, como digo, me ha acordado mucho, me acordé mucho cuando terminé la primera parte, porque la verdad es que es muy hermosa la manera que tiene de concatenar los dos libros. Y es cierto que nos ha provocado, y eso también es una aventura, cuando a los lectores le agradecemos a los narradores que nos ensanchen el mundo, deberíamos agradecérselo también a quien es capaz de convertirlo en un objeto que tocamos, cuya letra se lee, incluso sin tener que ser así, que no pesa, es decir, que es sostenible, que el color es bonito y que está bien hecho. Los objetos bien hechos añaden belleza a nuestra vida, ¿no? Yo creo que uno de los errores de esta Declaración de los Derechos Humanos del año 48, que nos saltamos a la piola permanentemente, uno de los errores fue no incluir el derecho a la belleza, porque el derecho a la belleza debería ser universal, ¿no? Y hay belleza también en el dolor, y hay belleza en esta vida de un Pinto, de un Agustín Pinto. Como yo le presenté la primera parte, en esta segunda parte he omitido alguna cosa que sí contamos al principio. Por ejemplo, que el personaje, Agustín Pinto, es un jugador, un jugador que tuvo enorme fortuna. No es casual que fuera del Betis, porque la familia política de Fernando le hubiera arrasado si se le hubiera ocurrido hacerle, bueno, de los Osasuna mismo, por no hablar de algún equipo local que algunas tenemos una cierta devoción. Pero es un jugador del Betis, que además... Fíjate, creo que no es casual tampoco, porque tú podías haberlo elegido boxeador, en aquella época torero. Totalmente. En aquella época los toreros, fíjate, eran los grandes héroes, tal. Y elige un jugador porque, y eso lo contamos cuando presentamos la primera parte del libro, porque justo eliges un momento histórico en el que el torero decae y aparece el fútbol como fenómeno de masas. Hasta los años 20, principios de los 30, el fútbol no es un fenómeno tan absolutamente masivo como luego lo ha sido, ¿no? Empieza a serlo ahora, empieza a serlo en este momento en el que escribes. Y Pinto es efectivamente un héroe que podía haber pertenecido a esa casta de la que desfila por aquí, pues de señoritos, embajadores, burgueses, aristócratas, etc. Pero una lesión le sigue manteniendo en... Sí, es el... En la chusma, en la maravillosa chusma, ¿no? Bueno, la verdad es que la presentación de Mercedes, como siempre, es yo para callarme y ya nos vamos. O sea, no es verdad, no es verdad. ¿Para qué voy a hablar yo, no? He pretendido no hacer spoiler porque tengo fama de hacer spoiler. Entonces, ¿verdad, mamen? Mis amigas injustificadamente critican que hago spoiler. No he hecho ni un spoiler. No. Es cierto que no ha hecho ningún spoiler, pero sí que es cierto que lo que ella comenta, ¿no? Agustín Pinto, que es el protagonista, es un personaje, bueno, pues al fin y al cabo es un perdedor, porque él es un tipo que pudo ser y no es. Como bien ella comentaba, Agustín Pinto yo lo presento como un
exfutbolista del Betis, un madrileño que en un momento determinado alguien, un ojeador, lo ve, que también sale en la novela y al fin y al cabo es un cicerone y una persona creo que importante en la novela, un tal Zúñiga, y es un personaje que lo encuentra en Madrid y dice, me lo traigo para Sevilla, que este tipo, como bien comentaba, nos viene estupendamente en esos años 20 que el fútbol estaba empezando a funcionar. ¿Qué ocurre? Que bueno, pues es un personaje que desde el primer momento es un alma rota, ¿no? Porque él no llega a debutar oficialmente con el Betis, es más, ese trabajo histórico del que comentaba Mercedes, yo encima le hago que se lesiona en un partido contra el Recreativo de Huelva que existió concretamente y este personaje se revienta una rodilla. Y esa rodilla, esa lesión, pues podéis imaginar, si una lesión ahora es complicada en el siglo XXI, pues en 1925, como yo más o menos lo planteo, pues os podéis imaginar, para meterlo en un sobre y mandarlo a donde sea, ¿no? Y él deja de... Es importante la lesión, porque la lesión le trunca su vida de héroe totalmente. Y la lesión le acompaña Totalmente. también en su hazaña de héroe en toda esta historia. Quiero decir, como tú has dicho, las heridas y los dolores de aquella época son lo que son. Entonces, la verdad es que el lector se pasa toda la novela doliéndote la rodilla. Efectivamente, muchísimo, hay momentos determinados. Es más, en un momento cuando arranca la novela, que, bueno, como comentaba Mercedes, la particularidad de las dos partes es que yo he utilizado siempre un narrador, podríamos decir, equisciente, es decir, que va con Agustín Pinto continuamente, excepto en el primer capítulo de la primera parte y en el último capítulo de la segunda parte. Es decir, que en ese momento el narrador no está con Agustín Pinto, es la única y ahí es donde presentamos a la pasajera del Graf Zeppelin, su hermano vuelve a aparecer luego al final, como bien comentaba Mercedes. Y la historia se hace europea. Efectivamente. Es decir, es como si abrieras el plano. Efectivamente. Hay un plano muy sevillano de cosas que ocurren en el presente narrativo, pero al principio y al final te alejas y colocas el fresco en su época, ¿no? Al fin y al cabo yo creo que el contexto, y lo podemos trasladar a lo que pasa actualmente, ¿no? Es decir, al fin y al cabo todo está relacionado, es decir, y esta novela en cierto modo tiene eso, es decir, algo que es internacional lo podemos concretar en una cosa, o al fin y al cabo todo tiene relación, ¿no? Y este personaje, Agustín Pinto, que ni pinta ni deja de pintar en ningún momento determinado, es un buscavidas, al fin y al cabo, de repente se encuentra en una situación relacionada con esta llegada del Graf Zeppelin, con esta pasajera del Graf Zeppelin, que es un personaje muy misterioso, para mí es el motor de la novela en todo momento, aunque en la mayor parte no está presente, pero es la que mueve... Es la sombra beckeriana. Totalmente. Es que te ha salido muy beckeriana, la verdad, Totalmente. ¿no? Desde el punto de vista de espíritu. Es muy Galdós en la narración, pero es muy beckeriana también. Sí, al fin y al cabo, cuando hablas de ese concepto de Galdós, yo siempre comenté que para mí esta novela era un homenaje a los escritores de entreguerras, ¿no? Y encima yo jugué desde ahí, ¿no? Desde la escritura quería plasmar pues, Eric Ambler, Graham Greene, es decir, ese punto de autores que se mueven ahí un poco en ese mundo de entreguerras, y al fin y al cabo la novela está ambientada en el año 35, ¿no? Y esa llegada del Graf Zeppelin a Sevilla con sus fastos, que es, como decía Mercedes, la licencia histórica que yo me permito en la novela, y lo comento al final como nota de autor, que al fin y al cabo es... ese día llegó el Graf Zeppelin a Sevilla, pero llegó de otra manera completamente diferente. Llegó de noche y no de día, como yo lo planteo, y en el viaje al revés. Es decir, yo planteo que viene desde Alemania, dirección América, y ese día llegó a Sevilla, viniendo de América, dirección Alemania, ¿no? Entonces, ese punto diferenciador es lo que quería, lo marco como nota de autor y como licencia. Se lo dice al lector, cosa que está muy bien, porque una de las cosas de las que puede pecar la novela histórica es cuando el lector cree, como hay tanta verdad en la literatura, cuando al lector no se le advierte de la licencia literaria. Entonces yo creo que tú eres tan honesto escribiendo. Sí, no, aparte yo creo que ese matiz no trastoca la verdad histórica, ¿no? Porque luego hay otros elementos que sí que son históricos, y voy a la fuente, y voy al lugar, y voy a los personajes, y ese elemento de cambiar
al fin y al cabo, bueno, es un McGuffin, lo que tú comentabas, es un punto de arrancar y desde ahí lanzo la historia. Y es un condicional, quiero decir, Sí. Nada de los acontecimientos históricos hubiera cambiado Nada. si el Zeppelin lo hace al revés para tu historia, Efectivamente. ni nada de la historia Nada, contemporánea es un- hubiera cambiado un ápice. Totalmente. Luego es simplemente un condicional como cambiar el ángulo de mirada, ¿no? Entonces Totalmente. dices, bueno, ¿y si hubiera pasado tal? Sí, Y- no, al fin y al cabo la novela es un easy, ¿no? Es decir, Sí. porque al fin y al cabo ella hablaba su presentación habla de Pepe Díaz, ¿no? Pepe Díaz es un personaje que está aquí, pero hay más personajes históricos. que en estaban la segunda parte Pepe Díaz efectivamente, tiene mucho más que estaban, protagonismo. efectivamente, que están en Sevilla, están presentes y yo hago interactuar a nuestros personajes ficticios con nuestros personajes reales. Con Y- una enorme honestidad, porque como Agustín Pinto es un buscavidas, Sí. se relaciona con todo, y él además es como un antihéroe, ¿no? Es Sí, un poquito totalmente. Bogart. Entonces él no quiere mezclarse con nadie y no No. quiere saber nada de política, está hasta aquí metido en todo, pero él no quiere saber nada de política. Pero la política, Le que es rodea. la política de la supervivencia o del poder, le rodean, ¿no? Está muy bien, Fernando, en la segunda parte de la novela, en la segunda novela, está muy bien explicado desde la rebeldía sevillana, desde la Sevilla la Roja, de la que nos han hablado tantas veces, está muy bien retratada en esos dos perfiles. La Sevilla anarquista, Sí. que mucha gente ignora, que aunque fuera secretario general del Partido Comunista Pepe Díaz, Venía. venía del anarquismo, y la idiosincrasia y la manera de entender la política y la revolución sevillana era muy anarquista, aunque fuera en nombre de Stalin. Pero era muy anarquista. Están muy bien construidos, Fernando, esos personajes, el anarquista, los falangistas incluso. Me gusta mucho porque hay causas buenas y causas malas, pero todos somos un poco malos y buenos, a veces Sí. no tenemos la oportunidad de elegir, ¿no? Y también has sido bastante honesto con el retrato de los falangistas, ¿no? Sí, al fin y al cabo es una España muy convulsa, muy, ¿cómo decirlo? Es muy heterogénea. Al fin y al cabo estamos hablando de un año 35 en el que se mezclaban muchas cosas, en el que, bueno, yo quería tomarme la licencia de convertir a la ciudad de Sevilla, otro personaje más, en convertirlo en un escenario para una novela negra, entre comillas, porque al fin y al Sí, cabo, sí, sí, como sí. comentaba, al fin y al cabo, la novela era un homenaje a esas novelas de entreguerras, ¿no? Entonces el concepto de novela Es negra... muy Halcón Maltés, quiero Sí. decir, tiene un poco esa estética de Halcón Maltés. Y tampoco quería llegar tampoco a eso, ¿no? Es decir, Ya. quería tocarlo y sin tocarlo, ¿no? Es decir, Sí. es un poco jugar pues, Sí. con la novela de espías, con la novela negra, con, no sé llamarlo thriller, por decirlo de alguna forma, porque Sí, tiene algo sí. también. Claro que la lo novela tiene. costumbrista, porque... Hay un misterio, es decir, hay mucho. una mujer que desaparece y hay asesinatos. Claro que es una novela Sí, negra. al fin y al cabo el personaje se va metiendo cada vez más Sí. en situaciones más comprometidas, porque al fin y al cabo siempre hay un antagonista, ¿no? Y aquí desde el primer momento ese personaje, ese conde italiano que baja también en el Graf Zeppelin. Con ese sí subrayas, ¿eh? Con ese sí eres cómplice. Sí. Se le coge mucha manía al señor. Y tú al lector le das motivos para cogerle manía. Sí, lo que pasa es que Porque fíjate, hay gente así, quiero decir, es hablando- verosímil, ¿eh? Efectivamente, hablando él mismo desde la perspectiva en la que desde la que habla Desde el conde, cinismo, desde el cinismo. Desde el cinismo y desde el poder. Ah, o sea, claro. al fin y al cabo hablamos desde el poder. Él Sí, es un sí. tipo, en un momento determinado, dice, yo hago esto porque puedo. Hombre, Y- esta mañana el presidente de una de las potencias más importantes del mundo ha humillado a un presidente surafricano. Quiero decir que eso lo pones tú en tu novela y Sí. te lo tacha el editor. Sí, sí, sí. Y te lo tacha por inverosímil, pero estamos en ese momento. O sea, la soberbia del poder, que bien Totalmente. explicada está aquí, ¿no? Es algo que trasciende lo moral. No es bueno o malo, es que el poder es soberbio Totalmente. y no necesita dar explicaciones. Sí, Ese es no, el conde, hay, ¿no? Hay ese elemento de Di Tomasi, que es el conde italiano, en el que de alguna forma bueno, trabaja para el servicio exterior en ese momento del gobierno italiano, para Mussolini, pues al fin y al cabo es un personaje que dentro de la Y oscuridad... Abisinia, quédense con Abisinia, Claro, o que sea- es fundamental en la historia. Sí, para mí ese subtexto que está ahí de trasfondo
Y que fíjate, esto es una novela que se escribió hace mucho tiempo y como yo siempre digo cuando presentamos la primera parte, se quedó en un cajón y se ha tirado durante más de 10 años en un cajón y cuando vuelve a salir esa novela dices, hostias, es que es muy actual. Es decir, porque ahora vemos lo que está pasando en Palestina, por descontado, y en cierto modo pasa eso. Es decir, lo que sucedió en Abisinia fue al fin y al cabo un reparto de cromos entre las grandes potencias, Inglaterra, Francia e Italia, que al fin y al cabo fue la que lleva a cabo esa invasión, ¿no? Y un país soberano, como era en este caso Abisinia, pues tiene que tragar y soportar una invasión y efectivamente... Yo te lo agradezco mucho además porque se nos ha olvidado, como tendemos a la brocha gorda, siempre hemos pensado que cuando se invade Polonia es cuando empieza la Segunda Guerra Mundial. Pero todo estaba hirviendo antes. Y el papel de Mussolini o la soberbia también de Mussolini con Abisinia, tú nos la refrescas y además está muy bien que la traigas aquí, ¿no? Que la traigas a Sevilla y en una conspiración de Sevilla, porque claro, el poder no necesita pasaporte, el poder siempre es internacional. Y fíjate que a raíz de lo que estás comentando, en esa época, efectivamente, por ejemplo, Alemania, que luego fue aliada de Italia, Alemania es la que le vendía armas a Abisinia para defenderse a los italianos. Es decir, y los ingleses y los franceses en el 35 buscan la alianza de Alemania precisamente contra los italianos. O sea, es decir, que al final... También es buen momento para hablar de venta de armas, ¿verdad, Fernando? Estamos hablando de que al final los grandes estados, o llamarlo los lobbies, o la política internacional, la geopolítica, al fin y al cabo, hace unas alianzas extrañas en el sentido de, si a mí me viene bien, yo me tapo los ojos, me tapo los oídos y tiro para adelante, ¿no? Y efectivamente, Inglaterra y Francia cierran boca, cierran ojos y permiten a Italia lo que le permiten, precisamente ¿por qué? Porque efectivamente ellos se beneficiaban económicamente por los elementos fronterizos, la explotación de tierras, etcétera, etcétera, ¿no? Los ferrocarriles. Entonces, este punto que está ahí de política internacional, de alguna forma, como tú comentabas, ¿no? Al fin y al cabo, la historia de Agustín Pinto y la pasajera de la Zeppelin se centra en Sevilla, pero claro, si tú abras el objetivo, te das cuenta de que todo está dentro de ese objetivo, ¿no? Que no crean los lectores que da una clase de historia en la novela Fernando. No, es decir, no pretendía. Para nada. Que se le nota que se lo sabe, porque todo es verosímil y todo tiene sentido. ¿Por qué aparece Abisinia? Bueno, pues porque el personaje ha venido aquí a hacer un negocio. Entonces, el Pinto se topa de pronto con una comida, una transacción, donde aparece algo de fondo que el autor conoce, pero que el lector, si quiere profundizar, pues que acuda a otras fuentes y tal, no le están contando una mentira ni una licencia literaria, pero no va de eso. No. Quiero decir, él oye hablar de Abisinia y Pinto sabe de Abisinia lo mismo que el lector. Totalmente. Nada. Entonces, el Pinto se interesa, qué puñeta, este señor, Abisinia, y el lector va sabiendo tanto como sabe Pinto, que poco, sí, ¿no? totalmente. Y en todo esto, que es una novela en un momento convulso políticamente en España, en Sevilla y en Europa, sigue siendo una novela de factor humano donde las pasiones... y ahí sí que no quiero hacer spoiler, ¿no? Donde las pasiones mandan y donde siempre se decía que se mata por dinero o por venganza o por venganza, o por, bueno, pues, sí, o por celos. posesión o por celos, o por celos. Sí. Quería evitar yo la palabra pasión, ¿verdad? Sí. Porque la pasión nunca debe ser asesina, ¿verdad? Pero efectivamente es por celos, ¿no? Podría matarse por celos, ¿no? Sí. Yo no quiero hacer spoiler, pero está muy bien que en todo este fresco, donde hay tantas cosas que convergen, al final hay asesinatos por lo de siempre. Sí, efectivamente. Al fin y al cabo, las pasiones humanas son Casi las que podríamos son, decir ¿no? que los pobres matamos con lo que tenemos a mano, ¿no? En fin.
y las pasiones humanas están y la novela también se mueve desde ahí, ¿no? El propio Pinto, al fin y al cabo... Pero lo tenías claro desde el principio. Es decir, cuando nos dejaste con el señor encaramado, en un cortijo de Sevilla, que todos estamos viendo, el pobre Pinto encaramado, que justo no sabemos si le van a pegar un tiro en ese momento, si la pasajera está pasándoselo de puta madre dentro, perdón, a los que están fuera, que es que no saben que yo soy taquera y de vez en cuando meto tacos, ¿no? Que se lo está pasando estupendamente en ese cortijo y tal. Claro, luego a partir de ahí ya ocurren muchísimas más cosas, pero muchísimas más cosas, donde aparece todo esto. Sí, y desde ese momento, ¿tú sabías qué iba a pasar con la pasajera? Sí, o sea, yo es una cosa que tenía clara cuando se escribió. O sea, que la pinta es tan mona y tal, con absoluta impunidad, ¿no? No hay spoiler. Solamente he dicho que es muy guapa la pasajera, que eso con la primera novela ya se sabe. Eso se sabe en la primera, ¿no? Y lo que comenta Mercedes respecto a dónde se queda... No, quería saber si él sabía el final cuando empieza. Sí, yo el final lo tenía claro. Y lo que no tenía claro, por ejemplo, es dónde se hacía el corte, ¿no? Que fue Rafa, el editor, Rafa León, que es el que en un momento determinado dice, mira, aquí las novelas tenemos que partirla aquí, ¿no? Y yo le cogí la palabra, es decir, porque al fin y al cabo lo dejo directamente en el concepto de cliffhanger, ¿no? Es decir, directamente colgado de un acantilado, en este caso no es un acantilado, sino que es una tapia. O sea, si habéis leído la primera parte, el tipo se queda colgado de una tapia con vistas a meterse en una hacienda concretamente de lo que es Carmona, de las afueras de Sevilla, y a partir de ahí la novela arranca con un ritmo completamente más vertiginoso y jugando más con el concepto de acción, ¿no? Es decir, yo ahí sí que también lo tenía... Sí, la primera parte es un poco presentación de escenario y tú te detienes más por la Sevilla, que es muy bonita, por la descripción de la Sevilla que era, el personaje está más sosegado, puede tomarse un café sin que le persigan. En la primera parte, en la segunda ya menos. Claro. En la segunda ya el pobre no tiene sosiego. A raíz de ese salto, es un salto al vacío en el que, lo que decía Mercedes al principio, ¿no? Claro, estás temblando de decir... Coño, es que tiene una rodilla hecha polvo y es un tipo que se va a pegar un salto de 2 metros y va a caer al suelo, ¿no? Y a ver cómo va a terminar, ¿no? Y a raíz de esa caída, el personaje entra en una vorágine de acontecimientos, que es más, los acontecimientos le pueden a él, como ella comenta, ¿no? Es decir, esa primera parte es más sosegada, es un ritmo... Fíjate, toma decisiones. Claro, para mí a partir de la verja ya no toma ni una. Claro. Ya las decisiones le persiguen a él. Pero en cierto modo es un paralelismo. Yo siempre quise Sevilla tenerla como personaje, ¿no? Y creo que efectivamente en la primera parte es más una Sevilla de postal, de mostrarla, etcétera, etcétera. Y luego en esa segunda parte Sevilla es más secundaria, ¿no? Los personajes se mueven en esa Sevilla, ¿no? Pero sin embargo el ambiente está muy bien descrito para que desde nuestra perspectiva sepamos qué pasó el 18 de julio. Es decir, no llega el 18 de julio, pero sin embargo podemos entender cómo se respiraba. Sí, es que está ahí, o sea, tanto en la Sevilla Roja como en otros espacios. En la conspiración, ¿no? en la Sevilla de la conspiración. O sea, no se nos olvide que la República tuvo un primer golpe de Estado que se hizo en Sevilla y fue el de Sanjurjo. Con Sanjurjo, claro. Efectivamente. Al fin y al cabo, estamos hablando de un país que está viviendo momentos muy convulsos. Es decir, si yo la novela la arranco concretamente... Oficialmente arranca el primer capítulo es en un café vienés, o un café vienés que está podríamos decir que es enero del 35, pero la historia sevillana arranca concretamente una vez el Betis ha ganado la Liga. Es decir, que estamos hablando de cuando el Betis gana la Liga en el año 35, es concretamente un 30 de abril, es cuando arranca lo que es la novela como tal, ¿no? Porque luego en un momento determinado hay un capítulo en la que se celebra el 1 de mayo, etcétera, etcétera. Entonces, esa primavera del 35, no olvidemos que efectivamente en octubre del 34 había habido la Revolución de Asturias, la Declaración de Independencia de Cataluña, es decir, estamos en el bienio negro Casas Viejas, donde está la Ceda, y al fin y al cabo eso se respira en la novela y esos conflictos están ahí, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto
que en ese año del 35 podemos decir que es como una calma chicha, ¿no? Es decir, había pasado algo en el 34 y vendría lo gordo en el 36. La tía. Efectivamente, ese año del 35 está ahí. Y entonces, claro, los personajes que aparecen, que yo quería presentar esa Sevilla convulsa, espacio de novela negra en el que, claro, cuando nos vamos a una novela negra, una novela de gángsteres, pues nos vamos a Chicago, en las bandas en las que se mataban y tal. Pero es que eso lo teníamos aquí en este país. Lo que pasa es que se mataban por temas políticos. Sí. O sea, es decir, aquí... Y la mano negra en Barcelona. Y era más curioso. No era a mí me ha solamente... recordado mucho a Mendoza, fíjate. Sí. A mí me ha recordado el caso Savolta, la verdad sobre el caso Savolta, que en la verdad sobre el caso Savolta, igual que La ciudad de los prodigios, Eduardo Mendoza, al que consideramos casi un autor con sentido del humor, es un gran narrador de fresco histórico de ciudades. Quizás sea el gran narrador de su ciudad, desde luego, ¿no? Y a mí me ha recordado mucho, de hecho, después de terminar tu segunda novela, me fui al caso Savolta, que le acaban de dar el premio Princesa de Asturias, además, para recordar lo bien escrito que está ese momento también del caso Savolta, ¿no? Y me recuerda mucho los personajes, porque además los personajes de Mendoza también son unos desgraciados, como los de Fernando. Luego, además, mira, me reí mucho porque volví y me he acordado, tu pobre Pinto es cojo, pero ¿qué le gusta a un cojo a Eduardo Mendoza, eh? O sea, Eduardo Mendoza, un señor bajito, por no decir enano, y cojo, le vuelven loco, ¿no? Entonces he dicho, Fernando un poco bebe de esa tradición realista, al fin y al cabo... que si no es humorística, sí se ríe de sí misma. Hay momentos de él que son grotescos. Sí, hay personajes... Él es un héroe a su pesar, quiero decir, cuando salva la vida, Angélico mío, la salva por casualidad. Sí, bueno, sí que es cierto que no es un tipo bien apuesto y es grande, es un personaje que podríamos decir que sale un poco de la media de aquella época, que estamos hablando, claro, es un tipo grandote, es un tipo que con una planta bastante venido a menos, pero al fin y al cabo es un tipo con planta. Pero sí que es cierto que esos personajes que se mueven en la novela, yo quería hacer también un friso, ¿no? Que, como deciste en la presentación, ¿no? Y en el prólogo, ¿no? Y claro, hay personajes muy típicos, pero también hay personajes muy atípicos. Entonces yo quería jugar con eso, ¿no? Es decir, porque Sevilla tiene también... Yo me enamoré de Sevilla desde que la conocí y ya son muchos años, más de 20, desde la que la pisé por primera vez. Como todas las grandes historias de amor con las ciudades, tiene nombre de mujer. Es decir, él se enamoró de Sevilla, pues se enamoró de una sevillana. Totalmente. Digo a los que nos están viendo del otro lado. Totalmente, totalmente. Y ese punto de pasajera de Zeppelin. Sí, total. Al fin y al cabo, el nombre de la novela tiene un nombre femenino, ¿no? Y entonces esos personajes que se mueven por esa ciudad, que es atípica y típica, lo que comentabas, ¿no? Que en un momento determinado es una ciudad que puedes reconocer todavía en algunos espacios, en otros no tanto, pero que todavía sí que tiene ese elemento que probablemente nos podemos remontar a la Edad Media, ¿no? Y están ahí, es el punto de los cofrades, está el punto también de los barrios, está este punto que todavía está presente, y en el año 35 muchísimo más, ¿no? Y hay personajes que bueno, pues desde un limpiabotas, un periodista, que al fin y al cabo es el periodista que es un homenaje completamente a Juan Teba, y hay personajes que están ahí muy Hay presentes. mucha Sevilla de Juan Teba, ¿no? Mucha. Juan Teba, escritor y periodista, ligado al autor de esta obra, y que a los que lo leíamos... Juan Teba, que cuando leíamos a Juan Teba todavía no había editado la Diputación de Sevilla Chávez Nogales. Él sí había leído a Chávez Nogales, que sigue esa tradición de Chávez Nogales, ¿no? De ese periodismo literario que explica también las ciudades, ¿no? Sí. Y hay algo de él, o sea, está claro. O sea, al fin y al cabo es ese punto incluso no solo la tipicidad de la gente, de los espacios, etcétera, sino que también un poco ese trasfondo político-literario que está en la novela y quiere demandar. O sea, y entonces también está ahí, ¿no? Como trasfondo. Iba a decir un humanismo y sé que queda cursi, darle rostro a las personas. Quiero decir,
a cada acontecimiento. A mí hay una cosa que me gusta mucho de la segunda parte, que aun siendo más vertiginosa que la primera, y en la primera hay más presentación de personajes, hay algunos gestos de algunos personajes que a mí, Fernando, me han emocionado. Entonces, por ejemplo, como la mujer de su amigo le prepara la ropa, él está en un momento que tiene que salir huyendo y tal y cual, ¿no? Y como alguien, unas manos, te preparan un desayuno y sobre todo te dan ropa limpia, cómo la ropa limpia te puede cómo una ducha, una ropa limpia te puede convertir en un ser digno. Cómo de pronto tu autoestima, maltrecho, destrozado, sucio, te puedas convertir en alguien que huela bien, porque ha habido una mujer que ha lavado, que no es rica, que no, pero tiene la riqueza de la limpieza, ¿no? Que es una cosa tan andaluza, además, ¿no? A mí eso me emociona mucho. Ese personaje, esa bondad, de Carmen, ¿no? Como la bondad no hace falta que tenga un premio nacional de la Cruz Roja, ¿no? Cómo se puede ser bondadoso con un gesto, cómo se le puede devolver a alguien la dignidad con una camisa planchada. Sí, ¿no? Ese personaje también, y ahí viene también un poco él, ¿no? Es decir, bajar y romper ciertos tabús en los que al fin y al cabo también tiene... Esta novela tiene cierto feminismo también, ¿no? Es decir, un personaje que de alguna forma rompe su manera de hacer, su cultura, etcétera, y empieza a reconocer cosas en las mujeres que a lo mejor antes no las había reconocido, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que aquí al fin y al cabo la catarsis o el elemento principal, insisto, que es la pasajera de la Zeppelin, también porque es una manera de enfocar la mujer diferente a la que a lo mejor teníamos en España, ¿no? Es decir, porque la mujer española venía de una cultura completamente diferente a lo que siempre hemos marcado como Europa, el norte de Europa o el centro de Europa, etcétera. Y la pasajera de la Zeppelin es una mujer moderna para los cánones de la época y sobre todo para España, ¿no? Entonces, ese punto del personaje que de repente se encuentra una mujer totalmente individualista, que habla sin tener que rendir cuentas a nadie, profesora universitaria, independiente, etcétera, sin saber lo que tiene de trasfondo, que claro, si encima rascas, según vas leyendo la novela, te das cuenta y dices, hostia, es que esta mujer tiene algo muchísimo más, ¿no? Y ese contrapunto con el que se cuenta Agustín Pinto es una ruptura con respecto a las relaciones que él ha mantenido desde que él, bueno, pues podríamos decir... Pero es que en eso es lo que yo quería decir cuando hablaba que es una novela que retrata un momento convulso de cambios. Sí, es decir, que total. efectivamente, aparte de la guerra inminente que ocurre y luego la guerra mundial, aparte de todo eso, era un momento convulso, Total. donde aparecían vanguardias, donde había Totalmente. los primeros movimientos emancipatorios de las mujeres, donde había vanguardias artísticas, Sí. vanguardias literarias, cambios urbanísticos en la ciudad. Sí. Toda esa Sevilla que tú retratas también y que luego desaparece, porque es una Sevilla que rompe, ¿no? Y que rompe incluso las barreras, ¿no? Todo eso está muy bien explicado porque has elegido un año muy convulso, has elegido un año de tránsito y ese tránsito lo percibe el lector mientras va acompañando a todo lo que le pasa a Pinto, que le pasa tanto, ¿no? Sí. ¿Siempre fueron así los personajes o ha habido alguno que la escritura te llevó por otro lado? Pues fíjate, el que a lo mejor cambia un poco, que para mí es un personaje creo que importante dentro de la novela, es el policía, ¿no? Al fin y al cabo, Holgado, que es el inspector que aparece en momentos puntuales de la novela, pero que es un personaje, lo que tú comentabas, ¿no? El tema de los blancos y los negros, ¿no? Sí. Holgado es un tipo que arranca siendo un personaje muy negro, Sí. y al final es un personaje que nos movemos en el gris. Humano. O sea, es decir, Lo humanizas. efectivamente, lo humanizas. se humaniza en un momento determinado por lo que sea, para no hacer No lo spoiler. justificas, lo No, humanizas, efectivamente. lo humanizas. Entonces, en un momento determinado, Holgado, también, por ejemplo, el personaje que lo acompaña, ¿no? Que es como su ayudante, etcétera, que sí que es un personaje muchísimo más neutro, pero ese Holgado, ese policía que está presente en los momentos puntuales y para mí creo que críticos de la novela. A veces para mal y a veces para bien. Efectivamente, o sea, es una amenaza continua. O sea, el personaje está ahí siempre, ¿no? Encima yo lo planteo como ese personaje con bigote, que bueno, a mí me llevaba siempre
a escenas del crimen de Cuenca, ¿no? O sea, es decir, me llevaba a esos policías, estamos hablando de los años 10, años 20, ¿no? Y lo estereotipaba ahí, ¿no? Y digo, este tipo clavaría perfectamente ahí, ¿no? Y ese personaje, pues es el que a lo mejor he dejado que su humanismo aparezca, ¿no? Y he quitado ese estereotipo porque considero que al final, efectivamente, al final hablamos con personas y nos juntamos con personas y te das cuenta que, lo comentabas tú antes, por ejemplo, con el concepto de los falangistas, ¿no? O sea, y con los anarquistas y los comunistas, es decir, al fin y al cabo es un friso la novela en la que aparecen todas las... Hay en un momento alguna crítica, no sé si es en la primera parte, ¿no? Todo aquello que acaba en ista, pues bueno, pues es como que al final... pues como que huele un poco todo, ¿no? No sé cómo llamarlo. Pero porque el personaje es un descreído. El personaje no se puede permitir la fe. No, efectivamente. La pasajera le da la esperanza, pero él no se puede permitir a sí mismo la fe. No, sobrevive sin fe. Sí, es más, yo creo que la fe que aparece nueva en él es el amor. Claro, O sea, la esperanza. Es algo que efectivamente el amor, la esperanza, es lo que le hace moverse, ¿no? Es decir, tiene un motivo por el que el tipo empieza a actuar, porque como tú comentabas, al fin y al cabo es un superviviente, se deja llevar y esa pérdida, esa lesión que al fin y al cabo, pues, bueno, nos lo cuenta en la primera parte, ¿no? Cómo se ha convertido y cómo ha llegado a lo que ha llegado, pues de repente aparece una chispa, que es en este caso esta pasajera del gas Zeppelin, este personaje tan misterioso, este personaje tan seductor, tan inteligente, tan fascinante, porque a mí yo lo escribía y me parecía muy fascinante. Es decir, las hay, porque es verdad que en Sevilla apenas, ¿no? Pero yo estaba pensando en las mujeres de la residencia de señoritas, ¿no? En Zenobia Camprubí, estaba pensando en María de Maeztu, estaba pensando en ese montón de... en Elena Fortún, quiero decir, un montón de mujeres... Las sin sombrero. Las sin sombrero, ¿no? Un montón de mujeres que fueron ángeles santos, que fueron absolutamente vanguardistas en aquella época y que perfectamente podían, y que hablaban idiomas. Totalmente. Luisa Carnés hablaba idiomas, Colombín, nuestra Colombín, que había nacido en Almería, Carmen de Burgos, hablaba idiomas, llevaban una vida libre, también en lo amoroso, en la época. Sí, y luego, no es una licencia tuya que quieras hacernos un personaje, es que había mujeres así. Sí, lo sabía, efectivamente. Verdaderamente, la licencia es que alguien como Pinto se encuentre con ella, pero la sabía, claro que la sabía. Y lo reconoce, que esto es para mí lo importante de la novela, es un personaje que no choca con ello, es decir, al fin y al cabo se abre... No, hombre, porque tiene un punto canalla. Claro, es que Pinto es atractivo. Para respirar ese punto de decir, coño, es que esta mujer es algo diferente a lo que he conocido, ¿no? Es decir, y eso de alguna forma activa esa pasividad que llevaba marcada desde su lesión y esa lesión que, bueno, que al fin y al cabo pasa, al fin y al cabo tú tienes un acontecimiento dramático y hay mucha gente que se encierra en su burbuja y no quiere saber absolutamente nada y deja el tiempo pasar. Y ese es Pinto, ¿no? Hasta que en un momento determinado aparece la pasajera y como que se activa, ¿no? Es decir, hay que hacer algo, ¿no? Es decir, y yo creo que nos pasa a muchas personas, ¿no? Que cuando nos toca nuestra fibra sensible, esa parte de nuestro subconsciente que está ahí presente y nos tocan algo y reaccionamos. Y Pinto empieza a reaccionar desde ahí. Claro, ¿qué ocurre? Que su reacción le lleva a meterse en unos embrollos que no veas. O sea, entonces, claro, que es algo que al fin y al cabo, en ese homenaje que hacía a los escritores de los años 30, pues a mí me recuerda en cierto modo también a ese personaje de Cary Grant, ¿no? Con la muerte en los talones, ¿no? Que de repente... yo estoy por aquí y me encuentro una película súper gorda en la que me empiezan a pasar cosas porque en este caso me han confundido, ¿no? Que además no controlo. Efectivamente. Y Pinto al fin y al cabo es un tipo que se va metiendo, Él solo quiere saber que es de la chica. Si no quiere meterse en más líos, que saber que es de la chica. Y si va a haber una segunda noche. Efectivamente. ¿Qué pasa con ella, no? Y ese punto al final le va envolviendo en una trama que cada vez es más compleja y al final deriva en lo que deriva, ¿no? Fernando, ¿aquí acaba La pasajera y Pinto para ti, como autor?
Pues fíjate, es una pregunta que me han hecho en relación también a la primera novela, que es... No, la novela, te pedíamos que... Ah, no, creí que era la primera parte. Sí, con la de Un nombre en la canícula. Sí. Mi primera novela está ambientada en el año 36, es una novela en la que el protagonista es un policía. Esta sí que está escrita como una novela negra, escrita en primera persona. Esta es una novela negra, Sí. quiero decir, otra cosa es que está ambientada La en otra una es más época... hardboiled todavía, por decirlo de alguna forma, Sí. ¿no? Entonces, y encima se desarrolla en la semana previa al golpe militar y se desarrolla en Madrid, ¿no? Entonces, hay muchos lectores que han leído tanto una parte, Un nombre en la canícula, como La pasajera de la Zeppelin, y siempre me han dicho, en un momento determinado puede haber un crossover entre los dos personajes. Es decir, nunca me lo planteé en ningún momento, ¿no? Cronológicamente puede ser, ¿no? Porque al fin y al cabo pues estamos hablando de una diferencia de un año y con las circunstancias en las que pasan, ¿no? Y si te digo la verdad, no me lo he planteado, pero la posibilidad podría existir, ¿no? El personaje de Pinto aguanta, ¿eh? Sí, y el de Resines, que es el de Un nombre en la canícula, también. Entonces son personajes que como crossover podría ser muy interesante. Lo que pasa es que voy más allá y digo, ¿y cómo lo narraría? Porque claro, Un nombre en la canícula está narrado en primera persona, es decir, el personaje habla en primera persona y él cuenta sus vivencias desde un yo, y aquí está narrado desde una tercera persona. Entonces, claro, buscar un narrador que juntase a los dos personajes en un momento determinado, pues tendría que buscar una alternativa que ¿cuál sería? Podría ser. Hay gente que me lo ha pedido, ha habido lectoras y lectores que me han pedido decir, oye, estos dos personajes se tienen que juntar en algún momento, ¿no? No lo descartes. No lo descarto. Yo no descarto nada. O sea, no descarto absolutamente hablando nada. de novela negra, es muy famoso un caso que hubo con Raymond Chandler. Raymond Chandler, no recuerdo quién era el otro escritor, pero se escribía telegramas sobre las novelas que estaban escribiendo y tal, ¿no? Entonces se daban consejos y tal. Y vino la policía un día a su casa porque había mandado un telegrama que ponía no descartes el revólver. Entonces, no descartes el revólver, No Fernando. descarto el revólver. No descartes el revólver porque podría ser. Sevilla sí. Quiero decir, esta era un poco una deuda que tú tenías con una ciudad que has aprendido a amar, que desde luego nos has demostrado que has hecho un esfuerzo por conocer y conocer bien, y te lo agradecemos porque además tiene un itinerario. Yo tengo que reconocerte que algunos tenía la sensación de conocerlos, pero los he revisitado, ¿no? De hecho, porque das claves de dónde es la finca de Carmona, pero yo estaba convencida que era la finca de Miraflores del torero amigo de Lorca, al que le dedica el de las 5 de la tarde Lorca. El novio del argentino, Sánchez Mejías. Yo estaba convencida que era ese cortijo que hay hacia Carmona, pero no es ese. No, en principio no es sé un porque, sitio pero podría, pero podría. ¿Por qué no? Es decir, responde perfectamente a ese tipo de cortijo de Miraflores de Sánchez Mejías. Pero luego, la Sevilla de Santa Catalina, de San Pedro, toda la zona de la calle Sol, está también contada, la Sevilla del centro, incluso la zona de Tablada, ¿no? Que sigue estando ahí abierta, ¿no? La verdad es que es un homenaje que a uno le apetece volver a vivir. Sí, ¿no? al fin y al cabo, para ir cerrando, ¿no? O sea, yo creo que para la novela negra es una muy buena herramienta para contar historias sociológicas, ¿no? De lo que es... A mí la novela negra me gusta cuando va más... Dejo de lado el crimen y me voy más a lo que cuenta, ¿no? Al retrato. Desde Marc Caris, por ejemplo, o al propio, yo qué sé, desde Mankel, todos, o sea, Fred Vargas, todo eso. Totalmente, ¿no? O sea, al fin y al cabo aquí hemos tenido también a Manolo Vázquez Montalbán. Tenemos que reconocer que Fernando y yo somos dos adictos a la novela negra. Totalmente, ¿no? Entonces, o sea... la verdad es que creemos que la buena novela negra mezcla casi lo mejor de la literatura, que es las buenas historias, el retrato social y los buenos personajes. Efectivamente. Porque si es buena novela negra, los personajes tienen que ser buenos, si no, no te lo entonces, crees. Efectivamente, y como herramienta creo que era muy útil para contar, igual que me pasó con Un hombre en la canícula, pasa también con La pasajera de la Zeppelin, es para contar una época, ¿no? Es decir, utilizar una novela negra para contar historias reales, ¿no? Al fin y al cabo, estas cosas que pasaron tanto en la primera novela como en las dos partes de La pasajera,
cuento cosas que pasaron en estas ciudades, tanto en Madrid como en este caso en Sevilla, ¿no? Y esa necesidad de contar lo que pasó en Sevilla y lo que sucedía en Sevilla y esa semilla que todavía está ahí y que en algunos sitios todavía se puede respirar, ¿no? Porque sí que es cierto que han cambiado, ¿no? Es decir, pero sí que es cierto que probablemente, y cuando hablabas antes de Juan Teba, ¿no? Es decir, esa Alameda que él probablemente tú has conocido, pues en cierto modo era un reflejo de lo que esa Alameda de los años 30, ¿no? Estamos hablando que estaba ahí presente. Y a lo mejor ahora no lo encuentras tanto, ¿no? Pero la Alameda, por ejemplo, todas esas partes que está en la Plaza Europa, etcétera, todo lo que está ahí alrededor, que tanto aparece en la primera parte, ¿no? Que para mí creo que es esa noche en la que viven juntos tanto Agustín Pinto como María Clisson, que es la pasajera de la Zeppelin, pues ese punto estaba ahí, ¿no? Y yo quería contar esa Sevilla que en cierto modo está desaparecida, pero todavía quedan ciertos elementos, cierto pozo que está ahí presente, ¿no? Y sí que es cierto, Rafa, el editor, me decía, joder, dice, esto tendríamos que haberlo presentado con un mapa, para que la gente pueda coger el mapa y visitar Sevilla y decir, joder, aquí estaba el Cursal, aquí estaba el Uno, aquí estaba el no sé qué, ¿no? Y sí que es cierto que como idea, bueno, pues porque yo como lector, por ejemplo, cuando leo novela negra y sobre todo leo novela negra internacional, también nacional, ¿no? Y ese punto de viajar por los espacios y estar oliendo, comiendo, tocando, respirando los espacios en los que se mueven los personajes, cuando son espacios reales, como que a mí me llenan más, ¿no? Lo que pasa es que aquí hay que reconocerle que al ser histórica, es decir, al ser en un momento que no es presente, porque eso nos puede pasar con la novela negra de Trieste, la de Domingo Villar, por ejemplo, de Vigo, ¿no? El que acaba de fallecer, o tú has nombrado Cabirelli y Marcaris, ¿no? Que son ciudades contemporáneas, es el momento actual, ¿no? O Laxberg o Mankel incluso. Esta, al ser histórica, ese paseo es un paseo advertido. Totalmente. Es decir, sabemos que como cuando visitamos Venecia o cuando buscamos el barroco, en realidad estamos buscando las huellas del pasado. Totalmente. Con lo cual tampoco es un engaño. Yo creo que en Sevilla late mucho de lo que tú retratas bien, aunque obviamente ha pasado un siglo, ¿no? Sí, totalmente. Igual cuando lees a Philip Kerr, por ejemplo, en ese Berlín, o a Volker Kutscher, que estás hablando de ese Berlín de la República de Weimar, o te puedes ir, yo qué sé, hablando de novela negra histórica, pues yo qué sé, desde Ben Pastor, por ejemplo, la escritora ítalo-estadounidense, que te vas también a elementos... toda la tradición americana, norteamericana, ¿no? Efectivamente. Pero sí que los espacios creo que hay que reconocerlos, y yo como lector me gusta respirarlos. Y al fin y al cabo también quería plasmarlos en lo que quería escribir, ¿no? Y una vez Sevilla y una vez Pinto, ¿estás escribiendo? Pues mira, lo que estoy escribiendo al fin y al cabo es, he iniciado, pero no con Pinto, estoy ahora con Resines, que es mi personaje de la primera novela, de Un nombre en la canícula, que sí que tenía claro que cuando terminó su primera novela el personaje pedía más, y en ello estoy. Entonces quería estás con Resines. Estoy con él, estoy con Resines. O sea, estoy con Resines y contando Resines sus vicisitudes, en este caso en un Madrid asediado, bombardeado, etcétera, porque la idea es... O sea, que sigues en los años 30, 40. Sí, con Resines, aquí en este caso lo dejo en un momento determinado, y lo recupero, o al menos mi idea es intentar recuperarlo, pues cuando efectivamente en Madrid empezó a... Madrid sitiado, el de No pasarán. Madrid sitiado, efectivamente, el del No pasarán. Entonces quiero desarrollar una historia negra y bueno, pues porque al fin y al cabo yo siempre busco los paralelismos, ¿no? Y ahí en esa historia, o al menos el concepto que yo tengo, quiero trabajar un poco, es al fin y al cabo que en situaciones dramáticas, como puede ser una guerra, siempre hay alguien que también se beneficia. Y eso es lo que yo quiero trabajar, ¿no? Es decir... y las historias humanas siempre
es lo que más nos enseña el contexto. Por ejemplo, yo voy a aprovechar, ya que tú y yo somos dos adictos a la novela negra, para en un momento tan delicado, ¿no?, y tan dolorosísimo como el que estamos viviendo con el genocidio de Israel a la Franja de Gaza, recomendar que desgraciadamente murió, una escritora israelí, Batya Bur, que hace una novela negra extraordinaria, en la que uno entiende además la complejidad de la sociedad judía, porque a nosotros nos llega Netanyahu y ya está. No, es mucho más complejo. Ahí el Estado israelí se ha hecho con gente procedentes de muchos sitios. Totalmente. No todos son tratados iguales, no tienen el mismo escalafón los askenatíes que los que venían de no sé dónde. Es decir, es una sociedad muy compleja, con lo cual es el mejor de los escenarios para la novela negra. Porque la novela negra, si lo que quiere hablar es del factor humano, no en vano hablamos de Graham Greene, factor humano, como Batya Bur, ¿no? Entonces yo recomiendo, porque creo que la literatura nos salva, Fernando. Sí, totalmente. Esta historia nos salva, la literatura nos salva porque nos salva la palabra, solo el silencio condena. Batya Bur. Batya Bur. Batya Bur. Murió hace tiempo, ¿verdad? Sí. Pero hizo 3 o 4 novelas y yo aprendí de la sociedad israelí, mucho más que... Muy interesante. Que lo que venía en los periódicos. Igual que Yasmina Khadra, por ejemplo, también con la trilogía de Argel. O sea, al fin y al cabo es novela negra en la que utilizan la herramienta de la novela negra para contarte pues lo que están viviendo en ciertas sociedades que, pues en este caso, hablabas de la sociedad israelí, la sociedad argelina, o como puedes contar, pues bueno... me recomendaron un poco ya, haciendo batiburrillo, me recomendaron hace poco un historiador, Martorell, que es un experto en el expolio nazi en Europa y en España, sobre todo en España, ¿no?, el expolio nazi en España, me recomendó, y soy incapaz de, como lo tengo en el Kindle además y no lo tengo cogido porque no es un libro que está descatalogado ya, solamente me lo pude bajar por Kindle, una novela negra hecha en la invasión de Polonia, es decir, que quien tiene que descubrir el crimen es un malo, porque es uno que viene de los de Alemania y tal, que ha invadido Polonia. Interesantísima, Fernando, porque de pronto colocarte en alguien que quiere descubrir el bien del lado del horror, que era la Polonia ocupada, pero claro, en la Polonia ocupada también había crímenes normales. Quiero decir, la gente también mataba por robar, o mataba por un ataque de cuernos, o mataba por posesión. Entonces, me ha hecho la cabeza así, ¿no? Porque uno quiere que la vida esté ordenada. Y dice, los malos son los que invadieron Polonia y aquí no hay más, ¿no? Pues sí, es verdad, así a grandes rasgos. Pero dentro de los invadidos, pues también había hijos de puta. Sí, entonces, claro, esa es la literatura. Sí, esa es la literatura, ¿no? A mí ya se me está cayendo la diadema, yo creo que no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta y por cerrar alguna cosa, ¿no? Por no monopolizar a Fernando y por recomendarles, de verdad, sabéis que siempre felicito a La Rinconada por su apuesta por la cultura viva y yo, además de estas presentaciones que son tan estupendas y que tanta gente puede compartir ahora o más adelante, de verdad, los clubes de lectura. Yo me siento en el privilegio de poder hablar con él desde la lectura compartida. Ojalá dentro de un tiempo muchos lectores hayan leído a Fernando y pudieran volver a hablar con Fernando por streaming, por tal. De verdad, aprovechemos las nuevas tecnologías, hagamos conversaciones por Zoom con los autores, preguntémosle a los autores sobre las obras. Yo os lo planteo, ¿no? En la Estación de las Letras, que es tan buena, presentáis novelas. Pues dentro de 3 o 4 meses, ¿por qué no hacemos un Zoom con los autores y que los lectores les pregunten, ¿no? Porque desde luego, desde ya lo digo, recomiendo a todo el mundo, les hago un favor, les recomiendo leer esta doble novela, la verdad. Pues muchísimas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta. Y gracias a todos. Pues nada. Bueno, yo a todo esto no sé si le estoy hablando al respirador o a la cámara. O sea, a todo esto. Si es al respirador, pues adiós a la cámara. Perfecto.
Pues muy bien. Qué bueno.